Ok, vean, el marco teórico que corresponde al capítulo 2 del trabajo final de graduación, a nivel de nosotros, como tal, como curso, vemos la teoría, pero no lo desarrollamos. Cuando dice una estructura, estamos hablando de los títulos que más o menos marcarían las temáticas. Vean, el marco teórico, hay un video que está ahí dentro de la plataforma, que es un video bastante largo, creo que más de 30 y resto de minutos, que ustedes lo pueden revisar y el material adicional. Pero el marco teórico, voy a tratar de explicárselo lo más concreto posible, porque el marco teórico tiene muchas acepciones o muchas visualizaciones. Eh, Son diferentes variaciones de lo que uno llama marco teórico, pero estas variaciones de marco teórico, digamos que dependen del modelo que use el programa, porque en realidad los marcos teóricos únicamente se utilizan en proyectos de grabación, tesis o demás, o sea, casi que no hay ningún otro documento en el cual se utilice el marco teórico más que propiamente en trabajos universitarios o en trabajos académicos. Porque yo creo que ustedes, ninguno en el trabajo de ustedes los han puesto a hacer un marco teórico jamás para los trabajos ni informes que tienen que entregar. O sea, eso no existiría porque las empresas no trabajan así. Pero a nivel académico sí. Pero dependiendo del programa, dependiendo de lo que el programa quiera alinearse, así define qué tipo de fundamento teórico quiere ver en el documento. En el caso de la maestría se ha definido un marco teórico. Van a ver que a nivel de sinónimos existen otros conceptos de marco teórico. Existe el marco conceptual, un marco de definiciones, a veces se le llama marco de referencia, tiene un montón de acepciones, pero en realidad cada acepción es un tipo de fundamento teórico distinto. Entonces, lo que se busca con el marco teórico, basados, y aquí voy a devolver un toquecito a esta presentación, déjeme ver si lo tengo por acá, es fundamentados en estos dos procesos, el proceso cuantitativo y el proceso cualitativo. Cualquiera de los dos involucra ya sea una fase específica, como en el caso del cuantitativo, que tiene que ver con marco teórico, o sea, la fundamentación de ustedes para poder tener criterios que apoyen el desarrollo del proyecto. Y en el campo cualitativo es un proceso constante de revisión de literatura, que también se le conoce como marco de referencia, porque en ambos casos o en ambos modelos o enfoques de investigación, siempre se va a requerir que ustedes tengan fundamentos a la hora de hacer la investigación, pero que esos fundamentos a la vez generen un conocimiento que les permitan realizar esa aplicación práctica de lo que la teoría dice en función de una necesidad, más en el campo que estamos trabajando de gestión de proyectos. Por ejemplo, a algunos yo les puse en el comentario del objetivo específico. El marco de buenas prácticas o la identificación de buenas prácticas no es para determinar brechas, eso sea por la lectura que uno tiene de lo que es la literatura propiamente. ¿Por qué no es para encontrar brechas? Porque las brechas mías no es en función de que si cumplo o no un marco. Las brechas empresariales son en función de entre lo que yo ocupo por mi negocio versus lo que estoy haciendo. Esas son las brechas. Y lo que viene a ser los marcos de buenas prácticas es poder utilizar herramientas que vengan a cubrir las brechas, pero los marcos no identifican brechas. Y eso está fundamentado en entender la literatura, en tener buenas bases. Por ejemplo, en algún caso vi un compañero que confunde un plan de gestión con un marco de trabajo. Por eso se ocupa la revisión de literatura, porque puede ser que en este momento estén usando conceptos que no sean los correctos. Entonces, todo proceso de investigación ocupa de esta revisión de teorías y construcción o transcripción que hacen ustedes ya con sus propias palabras de esta teoría, porque eso asegura que ustedes vayan teniendo un conocimiento y no sea una construcción de un documento en términos de subjetividades. Por esa razón es que en el problema les he insistido mucho en uso de evidencias, no subjetividades.
uso de conceptos claros, de elementos concretos, no subjetividades, porque lo académico no se basa en subjetividades. Ustedes pueden decir, bueno, pero es una maestría profesional, sí, pero a su vez es un documento académico. El título es un título académico profesional. Entonces, el que lo otorga es una entidad académica, no una entidad profesional. El tecnológico como tal es una entidad académica, no profesional. Ven, entonces es un documento académico lo que estamos trabajando. Por esa razón es tan importante que esta revisión de literatura la estén haciendo constante. En la parte cuantitativa yo ya les había explicado que tal vez la parte teórica sí se ve como una fase específica, porque en la parte cuantitativa generamos hipótesis, que es el paso 5. Entonces, para yo llegar a la hipótesis ocupo la fase 3, porque si no tengo la teoría, yo no sé qué hipótesis promover. Pero en el caso de la parte más cualitativa, como el que ustedes están haciendo, por eso planteamos un problema en función de una necesidad empresarial. Y cuando ya planteamos los objetivos, ya hemos comenzado a trabajar la literatura porque eso nos permite determinar qué puede ser nuestra posible solución. Y después la literatura nos va a servir para seguir referenciando los diferentes pasos de la investigación como el análisis y la construcción de la solución. Entonces, en términos generales, usando esos dos diagramas, vamos a lo que dice aquí la presentación propiamente. El marco teórico es una presentación de teorías, escuelas, enfoques, pero teorías que sean relacionadas al tema que estamos trabajando. Por ejemplo, si alguien trabaja gestión de beneficios, en el marco teórico no va a ponerse a desarrollar el PMI o el PMBOK, por ejemplo, perdón, más bien el PMBOK en función de hablar de todos los procesos de gestión, porque su enfoque tiene que estar en el tema de beneficios. Entonces, un marco de buenas prácticas de gestión no es ese. Entonces, no puede ser que haya teoría sobre temas de gestión en ese campo cuando su tema está más enfocado en beneficios. Entonces, es esa presentación de escuelas de enfoques, pero relacionado al campo en el cual ustedes están trabajando. Habrán otros casos, eh, por ejemplo, no sé, Mónica, ¿me das permiso de usar el caso suyo como ejemplo? Solo se va a hablar bien, profe. Tranquila. Digamos, el caso de Mónica, como proyecto, en su marco teórico, va a tener que meter alguna sección sobre temas de sostenibilidad. Digo, sostenibilidad, no, no es sostenibilidad, ya se me olvidó el nombre. ¿Cómo era que se llama? Dirección de Mónica, ¿cómo era que se Sí, llama? de sostenibilidad. Federal Sostenibilidad, bueno, que Sí. son temas de responsabilidad social. O sea, en el marco teórico tuyo tiene que haber alguna sección amplia, que tiene que ser como una sección importante, que hable sobre el tema de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque si una persona agarra después también el documento de Mónica para poder entender ese plan de gestión en función del proyecto, va a tener que entender qué es responsabilidad social, porque si no, no va a entender por qué está gestionando eso, o no va a entender la naturaleza propia del proyecto empresarial, y entonces no va a entender las especificaciones que tal vez Mónica va a tener que hacer para poder atender la gestión de ese proyecto como tiene que ser personalizado. Ven, entonces en un caso como ella, hay que meter una teoría que no es de gestión de proyectos, pero será necesaria tanto en función de ella misma para aprender o conocer más sobre responsabilidad, pero también en función de la persona que lee el documento, poderle preparar para que entienda la solución que le vamos a mostrar. Eh, bueno, el caso de Lucía, que ya iba a mencionar, si también me permite, va a tener que meter un tema sobre lo que es ambiental, temas de reforestación, hasta el tema de cálculos o la parte normativa que Ujú. regula el tema de los proyectos que generan, digamos, una mejora ambiental, pero que yo a su vez recibo algún beneficio por eso. Entonces esa normativa también va a tener que explicarla como en el caso de Lucía. Entonces, a eso es lo que se refiere la presentación del marco teórico. No sé si ese era por lo que alzaste la mano, Lucía. Sí, sí, iba por ahí. Ujú. Buenas tardes. Y además de eso, ¿qué tanto se puede uno ampliar, digamos, a nivel global? ¿El mundo va por este lado? ¿O no hay que hacer mucho, no hay que irse muy, No, volarse no, mucho? no hay que Sí, irse por bueno, las para ramas. Costa Rica es Exacto, esto. Ok. exacto. Muy, muy específico a Costa Rica, porque el tema tampoco es que el marco teórico, y esa es otra cosa que tenemos que quitarnos de ideas, no es hacer esa globalización tampoco. O sea, es muy específico en nuestros casos.
porque aquí lo importante es ubicar en el contexto teórico a la persona que pueda leer el documento después. En realidad se dice que el marco teórico no debe abarcar más del 10% del documento final. Obviamente, no sabemos cuál es el tamaño ahorita del documento, pero a mí me hizo gracia cuando eso lo leí en un documento que decía cómo elaborar una tesis. Y es un documento publicado en un libro de la UNED y a mí me hacía gracia porque decía, es que no puede, o sea, se recomienda que sea más o menos un 10% del trabajo final. Ya, pero yo cuando estoy elaborando el marco teórico estoy elaborando el proyecto. Entonces, ya voy a comenzar a meter un montón de cosas o a sacar. Lo que sí yo les digo es que más o menos, por experiencia, que esto ya no está en ningún estudio ni nada, es simplemente empirismo y experiencia de estar atendiendo muchas tesis, normalmente siempre terminan en un tamaño que pasa entre las 120 páginas y 150, máximo 200 páginas. Van a darse cuenta que el proyecto va aumentando de tamaño y más o menos siempre quedan por ese tamaño. Eso implica que realmente un marco teórico para un proyecto como estos va a andar entre 15, máximo 25 páginas. Entonces, ¿qué es lo que uno debería más o menos contemplar? Si son 25 páginas como máximo, este, y uno contempla que un marco teórico a lo mucho va a tener tal vez tres secciones grandes, mucho cinco, porque esa es otra cosa también por experiencia. Si hacen un marco teórico como con 7, 8 secciones y van abarcando cada vez más, ustedes llegan a un punto donde van a decir, ¿y cuándo termino? Y claro, ¿cuándo van a terminar si siguen metiendo temas? No, hay que saber englobar en temas grandes y una buena recomendación es de 3 a 5 temas como máximo. Y después de ahí, ya cada tema que tenga por lo menos 2 o 3 secciones nivel 3. Cada sección nivel 3 debería ser más o menos entre 1 a 2 páginas máximo, lo cual entonces uno va calculando y ahí sale más o menos unas 20, 25 páginas, que eso es más que suficiente como para un proyecto de este tipo. Si alguien pone 50 páginas, se van a dar cuenta que eso ya parece una transcripción de libros. Entonces ahí es donde ya uno, además 50 páginas para un documento que máximo va a tener 150 páginas es muy difícil porque es casi la tercera parte. Entonces, ¿qué hicieron de proyecto? Cuando en realidad la mayor parte del proyecto tiene que estar centrado entre el capítulo 4 y el 5, el análisis y los resultados, o sea, la construcción de propuesta. Entonces ahí es donde ustedes tienen que balancear eso. Lucía. Sí, se me quedó un temita que es, Ajá. entonces, no sé si lo voy a explicar ahora, pero sería entonces los dos temas, la teoría relacionada al tema focal del proyecto, pero luego con relación a los proyectos, a la gestión de proyectos, también La teoría. la marco de referencia también. Exactamente. Entonces el Bien. marco teórico se construye por eso. Toda aquella teoría que de una u otra manera va a tener una relación y se hace necesario para entender el contenido del proyecto TFG, proyecto de grabación de ustedes, como un todo. Entonces, en algunos casos, y no todos, porque eso pasa también, por ejemplo, en el caso suyo y en el caso de Mónica, es muy particular que como están hablando de un proyecto empresarial que tiene ciertos rasgos, ahí, desde mi punto de vista, por ejemplo, se hace necesario explicar la temática principal del proyecto empresarial para dar un enfoque. Pero si yo me voy como a un proyecto, por ejemplo, déjenme recordar ahorita, un proyecto como el de lo que he estado leyendo. mm, No, es que digamos, todos tienen su particularidad. Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de Valeria. Valeria sí va a tener que explicar alguna parte de lo que son proyectos de índole de investigación universitaria y más que todo en investigación educativa. Entonces va a tener que meter algo de teoría de eso para poder ubicar a la persona, porque hay tipos de investigaciones y uno es, por ejemplo, la investigación educativa. En el caso de Anabel, creo que eran las constructoras, ¿verdad, Anabel? El suyo. Sí, la inmobiliaria. Exactamente. Entonces, en alguna parte se va a tener que explicar en la parte teórica lo que son estos proyectos de inmobiliaria y normativas que tienen que cumplir. Entonces, ahí también vas a tener que meter alguna sección de eso. No es que no me acuerdo a alguien que tenga un proyecto así como muy genérico, que solamente se enfoque y no tenga que hablar de algún tema adicional. Tal vez a lo mucho los que están hablando ahorita de beneficios, que me acuerdo que es Daisy y Daisy y hay otro compañero. El que no me acuerdo es el nombre del compañero.
¿Quién es el que está trabajando beneficios? Bueno, yo sí. Daisy sí, pero el otro era un compañero de ustedes, que es no me acuerdo el nombre del compañero, pero bueno, el tema es que en el caso de ustedes creo que no hay una particularidad tal, entonces su enfoque está, por ejemplo, en temas de gestión de beneficios, un poco sobre el tema tal vez de planeación estratégica, que por ahí las categorías hablan de planeación estratégica también, y entonces prácticamente casi que en eso se enfocan, tal vez a lo mucho, como el caso de Daisy, tal vez meter algo de la normativa bancaria, si fuera necesario, pero o sea, cada uno tiene una cierta particularidad. Ahorita que, por ejemplo, Tracy tiene la mano arriba, Tracy va a tener que meter algún tema que explique un poco sobre los proyectos de soluciones personalizadas. ¿A qué se refiere? Poco de teoría sobre cuando son soluciones personalizadas en los campos de venta y comercialización, que implica un poco de conocer y entender eso, porque la gente cree que son ventas, pero no son ventas normales, entonces tal vez hay que meter alguna teoría sobre eso. O sea, así cada uno tiene su cierta particularidad. Tracy. Sí, pero que no, casualmente le dio, como dicen, el clavo. Porque una de las cosas que particularmente hemos abarcado desde el inicio del problema es que no suene como ventas, ¿verdad? Exacto. Cuando al fin, cuando al final es lo que se busca, ¿verdad? Pero La es, cumplir la entonces, meta. en el marco teórico es bueno construir una sección que explique ese tema o ese tipo de proyectos desde el punto de vista teórico, porque eso Ujú. termina de fundamentar la idea de que no son ventas, son proyectos de soluciones personalizadas. ¿Ves? Entonces, ahí la función del marco teórico es ayudarte a respaldar tu visión inicial dentro del problema y dentro del capítulo 1 sobre que este es un tipo especial de proyecto. Por eso también mencionaba el caso de Anabel. Por el caso de Ujú. Anabel con la inmobiliaria también es importante explicar desde el punto de vista teórico qué es lo que dice la teoría sobre lo que son proyectos inmobiliarios y hasta las fases que puede abarcar. ¿Te acuerdas, Anabel, que usted tiene un tema también ahí con la parte de ventas? Entonces es importante buscar teoría que ayude a respaldarte para ubicar qué es todo un proyecto inmobiliario. Entonces, ven, eso es lo que uno tiene que entender de su proyecto para saber qué elemento voy a meter en la teoría. Ven, y vean que no son definiciones. Esa es la parte importante a lo que quería llegar cuando hablaba de diferentes acepciones. Esto, el marco teórico no es un diccionario, es que no es un glosario tampoco, porque a veces, y eso tienen que tener cuidado y trabajenlo bien con sus tutores, porque algunos sí tienen como ese concepto y es un concepto errado y yo lo he hablado con Milton, es el marco teórico no es poner definiciones, o sea, hasta lo he hablado con Milton. Realmente, por ejemplo, poner en el marco teórico y hay que poner una sección sobre gestión de proyectos, pero por ejemplo, que nos pongan una sección de definir un proyecto y ponen la definición de proyecto como de 5 libros distintos para abarcar más páginas, que realmente no aporta mucho. Ese es el punto, porque entonces parece que están construyendo un diccionario, un glosario, y no, no es ni glosario, no es ni diccionario, no es ninguna de esas. Es una presentación, exposición de las teorías construido realmente con una narrativa tipo libro explicativo. O sea, como que ustedes buscaran un libro como el de Guido Clemens, que muchos lo van a encontrar ahí en la base de datos suscritos, y entonces en esa base de datos suscritos ustedes van a ver que un libro de ese tipo explica muchos elementos de teoría, pero es de una visión teórica. Eso es lo que nosotros buscamos dentro del marco teórico, que haya una reacción expositiva propiamente de esas teorías. Tracy. Sí, profe, consulta. El tema, digamos, si uno va a abarcar en conjunto las capacidades organizacionales, que es parte de las categorías que abarca, por ejemplo, dentro del marco teórico debería de ingresar un tema relacionado hacia capacidades organizacionales. Sí, en términos generales, sí, una sección de capacidades. Ahí hablar, por ejemplo, de modelos de capacidades, porque no existe un solo modelo. Una profesora que sabe mucho del tema de Sadie, yo la vez pasada le había pedido información para un proyecto hace años y me había mandado un montón de artículos que por ahí te puedo pasar el correo. Y si no, también escríbale a Sadie. Sadie es muy accesible en darles información sobre capacidades, porque la información hay en artículos, hay en, por ejemplo, libros, no, estudios que hace hasta el mismo PMI. Entonces, es realmente, digamos, ella tiene mucha base de conocimiento sobre eso. Creo que otra persona que da capacidades, pero más en portafolio, era Johnny. Johnny tiene también mucha información sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el tema de capacidades uno pone sección 2.x, capacidades organizacionales en proyectos. 2.x.1,
elementos principales de capacidades o definiciones principales. Ahí sí, como definiciones, pero como una sección nivel 3. Después 2.22, modelos de capacidades. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que en un curso ustedes les dan como un modelo básico, como con 6 capacidades. Luego hay otros modelos que hablan otros autores. Hay un modelo que habla como de 80 capacidades diferentes. Entonces es importante que en esa parte quede, digamos, trabajado lo de los modelos diferentes y demás, porque eso da fundamento después cuando usted haga la escogencia, ya el modelo que va a usar como base para su trabajo, ahí está el fundamento teórico. ¿Ves? Entonces, así es Ujú. más o menos como uno tiene que irlo estructurando. Ahora, ahorita vamos a hacer una estructuración en títulos muy a lo que ustedes conocen. O sea, y con algunos elementos de lo que vayan aprendiendo. Ya después puede ser que hayan variaciones, pero el ejercicio de este curso es que ustedes sepan que el primer paso es lograr una estructuración de temas en forma de títulos para que les ayude en la organización de ideas cuando vayan a desarrollar como tal ya el marco teórico. Creo que hay otra mano arriba, la de Valeria, si no estoy mal. ¿Era Valeria? Sí, No. profe, era yo, Sí. perdón, es que volvió a bajar la mano. Profe, ese es el correo, creo que ya también se lo pedí a Tracy, era para el correo de la profe Sadie, Eh, pero era más que todo eso. ok, ahorita se los pongo en el chat y si no, alguno de los que está con Sadie No, el número. se Yo lo tengo el pone. número, ya te lo paso, vale. Exacto, porque Gracias, todo lo que muy es amable, listo. capacidades, ella maneja muchos temas de esos. O sea, ella es la experta. Yo no sé, ustedes no recibieron el curso de capacidades, ¿verdad? ¿O sí? O ya ese curso no existe. Profe, yo creo que no, porque usted me había hecho esa pregunta cuando nos conocimos, ¿Sí? como quien dice, y yo creo que yo le había dicho que yo no tengo un tema con esos nombres en con ese nombre en mi cabeza, digamos. Ok, Sí, sí, no, porque no, usted no. antes, digamos, había un curso de capacidades y lo daba Sadie. Entonces, Sadie, ¿qué curso les dio a ustedes? No les dio ninguno. No, señor. Es, Sí, A ver. sí, Sadie nos dio sí, uno. sí, sí nos dio uno. Fue como al Lucy, es que inicio. usted todavía no había ingresado. Sí, fue al principio. Mm. Profe, yo me acuerdo que lo que vimos por encimita fue así como que el profe Marco nos mencionaba qué eran las capacidades organizacionales, pero fue así como que nada más, así como una pincelada de qué eran, Pero en otro ¿verdad? curso, ve, Para, Marco ajá, también tiene información, porque a Marco sí le gusta mucho ese tema. Entonces, Ya. Marco, sí, también. Sadie pueden ser fuentes de información de ustedes también, Ujú. ¿ve? Pero bueno, ahí más o menos para irlos orientando también en más o menos el fuerte de cada profesor. Adrián, Gracias, profe. Bueno, disculpe, ¿sí? preguntando con él. ¿Me escucha, profe? Sí, claro. Gracias. No, si uno hace consultas a trabajos hechos por otros estudiantes, bueno, por trabajos de graduación, uno tiene que, vamos a ver, hago dos preguntas al mismo tiempo. En este caso, el marco teórico, uno puede hacer extractos textuales o de esos, en esos casos uno tiene que hacer la interpretación de la información que uno tiene. Ok, esa es una. La segunda pregunta. No, que O- si en el trabajo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, de ajá. objetivos generales, específicos, etcétera, yo he consultado trabajos bueno, trabajos de graduación. Ujú. Eso tiene que meterse entre la bibliografía. Vamos a ver, para objetivos usted no puede hacer referencia, ¿verdad? Porque los objetivos son creación suya. Sí, pero Claro, claro. como uno, sí, de acuerdo, es creación de uno, pero uno más o menos, bueno, viendo trabajos que tienen un perfil similar, uno más o menos se orienta sobre cómo plantear objetivos, se orienta, ¿verdad? A eso me Ujú. refiero. Si Sí, uno los pero vamos a ver, consultó, Adrián, vamos a ver, es que recuérdese que nosotros usamos el modelo de referencia bibliográfica, así que usted no puede poner en la referencia bibliográfica ningún elemento que no haya citado o referenciado dentro del documento. ok, Entonces, usted en ok, un objetivo no va a poner referencia, no sé, Santa María Sandoval 2013, porque si usted no, pone como referencia en un objetivo una fuente, una tesis, ya yo una es la primera observación que le digo, ¿sabes? Un momentito, ¿este objetivo es suyo o lo está copiando? no, de guardia, ¿Ves? no. Hablo precisamente, bueno, y eso fue lo que usted nos sugirió, que nos Ajá. metiéramos a la biblioteca del TEC para ver trabajos, eso fue lo que usted nos Exacto. sugirió. Ver es una cosa, ¿Eh? referenciar
directamente en digo, el trabajo es otra. la pregunta es esa, si por haber consultado, haber leído y haberse orientado con la información que uno leyó, o sea, eso implica tener una referencia o no. No, eso no es No, referencia. no. Referencia es que usted ya directamente dentro del documento incluya un parafraseo o incluya una cita textual Sí, sí, no, no, nada que directamente. ver. Exacto, Sí, sí, sí. Ujú, ya me ujú, entendió. entiendo. Sí, sí, Ahora no, sí. nada que ver. Ujú. Exacto, por eso es que hago bien la aclaración. Ahora, en el marco teórico, ahí puede ser que si ustedes ven otra tesis y ven alguna frase Ujú. que ese estudiante escribió, pueden hacer la referencia, pero tengan el cuidado también. Si yo hago una referencia de la tesis, o sea, directamente con un parafraseo o un citado textual en el marco teórico de lo que vimos en APA, eso significa un citado de segunda mano. ¿Qué es un citado de segunda mano, segunda fuente? Que tal vez el estudiante hizo referencia a otro autor. Entonces uno cuando pone la referencia, tiene que poner, sí, el apellido del autor, el año, pero en la referencia propiamente es citado por, o por ejemplo uno escribe Beltrán, 2005, citado por Santa María Sandoval, 2013. ¿Ves? Entonces hay que construir toda la sintaxis porque el segundo no es una construcción propia, sino una construcción de un primero. Ahí yo lo que digo, para no complicarse mucho la vida es, ok, yo vi la tesis, yo vi que Santa María usó ese autor, me voy a las referencias, busco esa fuente, que ojalá sea una fuente digital para que no les cueste mucho, buscamos la fuente digital que se supone estaría disponible porque esta persona lo usó, o puede estar en la base de datos, y citamos mejor directamente desde la fuente madre, para no hacer unas fuentes secundarias. Ahí sí me entiendes el punto, es mejor ese proceso. Ok, Ujú. sí, señor. Entonces, eso te queda más fácil. Sí, señor, muchas gracias. ¿Con gusto? Daisy. Sí, profe, es que ahora en internet hay mucha información, ¿verdad? Pero no necesariamente tan confiable. Hay muchas revistas y demás. ¿Cómo podría uno determinar qué tan confiable, valga la redundancia, puede Es ser una una fuente. revista como para tomar, ajá, para Ok. tomar referencia? Una fuente de una revista, para que sea confiable, primero tiene que tener un ISSN. ¿Saben qué es Ujú. el ISSN? No. Es como la indexación de la revista, por ejemplo. Voy a salirme aquí un poquito para ayudarles con eso. Obviamente, todo lo que está en bases de datos suscritas del tecnológico está indexado. Si uno, por ejemplo, se viene a Google Scholar o el Google Académico y yo no sé, pongo algún tema como estrategia organizacional, por ejemplo, y entonces, no sé, del 2019 para hacer menos de 5 años, ojalá que busquen fuentes más de 5 años, veo, por ejemplo, esta que dice revista Universidad Empresa, está dentro del catálogo de Cielo. Vamos a ver, para que una revista aparezca como en Cielo, aparezca en Redalic, aparezca en, ay, ¿cómo se llama esta otra? Es Scorpius, ay, ya se me olvidó el nombre. Bueno, son casas o son indexaciones bastante importantes. Entonces Ujú. significa que esta revista debe tener su buen impacto para estar dentro de estas indexaciones. Pero también, aunque no esté dentro de las indexaciones, por lo general, ya cuando uno revisa la revista, tiene un ISSN. El ISSN lo que me dice es que está indexada. Entonces, si bien yo en la referencia no se pone ahora porque no se solicita poner en APA 7, antes se ponía, pero un buen indicativo de que es una revista confiable es eso precisamente. No me dio acceso. Bueno, Ujú. entonces hay una cuestión que se llama el ISSN. Con eso sabemos que la revista por lo menos tiene indexación. Ok. Obviamente no nos vamos a poner aquí como muy críticos, ¿verdad? Porque ya sea a nivel universitario, cuando hacen revisiones, por ejemplo, productos que uno, digamos, hace publicaciones y demás, en las universidades sí le piden a uno hasta, por ejemplo, el impacto que tiene la revista. ¿Qué es el impacto de la revista? Bueno, las revistas a nivel mundial tienen un impacto, o las publicaciones en Q1, Q2, Q3, Q4, dependiendo de ciertos buscadores o herramientas. Y ese impacto significa la difusión que tiene
digamos, donde uno publica, claro. Eso después le cuento, tiene un negocio por detrás, porque hay revistas que cobran como hasta $8,000 por una publicación. Ustedes se imaginarán, ¿verdad? Ese es el negocio de estas otras. Un día estaba viendo un reportaje sobre el negocio de esas revistas. Obviamente uno no publica en eso, jamás va a tener plata para pagar. Entonces ya uno no sabe si es por un carácter meramente académico científico o es por cobrar $8,000 por una publicación. Eso es una locura. Pero bueno, hay gente que en universidades de muy alto prestigio, privadas, Harvard o demás, sí pagan eso porque tienen que aparecer en los rankings más altos. Pero bueno, esa es otra historia. En el caso de ustedes, solo fíjense, por lo menos que tenga un ISSN, la revista, o sea, que hay una indexación y ya con eso nos da un cierto respaldo. Si ustedes van a utilizar una fuente que puede ser un blog, ahí tal vez hay que validar ciertas cosas. Por ejemplo, en el campo tecnológico, voy al campo mío, telecomunicaciones. Si yo busco en LinkedIn y, por ejemplo, me sale un artículo de Huawei hablando sobre 5G y nuevos desafíos y tendencias, Jay, ustedes me puede, la pregunta que yo les haría, ¿ustedes pueden considerar válido ese artículo? Puede tener parcializada alguna información. Exacto, puede tener parcializado alguna información, pero al final de cuentas Huawei es un referente. Entonces, de cierta manera, cierta información, siendo uno crítico en su lectura y haciendo un buen parafraseo, puede sacar cosas importantes, porque por ejemplo, Huawei te puede hablar de tendencias de hacia dónde va el mercado con ciertos temas. Huawei en su momento desarrolló GPON, por ejemplo, que es una técnica de fibra óptica, que ahora es el desarrollo de las redes de último acceso cambiando el cobre, entonces no estaba mal. O, por ejemplo, si nos vamos al campo de proyectos y ven una publicación de un estudio del PMI que hace en una red social como esta, Jay, como dice Lucía, puede ser una parcialización, pero hasta cierto punto el instituto, o sea, el PMI como tal, tiene su validez. Entonces tampoco podemos invalidarlo. El tema fuera que es el blog personal de Roberto Santamaría, que ese pobre diablo sepa jugar quién lo conoce. Ven, entonces ahí sí no, ahí sí tenemos un problema de confianza sobre la fuente. Entonces, esos son los elementos que uno debe considerar. Ahora, en el caso de libros, por ejemplo, si bien un libro siempre es válido, hay que tener cuidado con ciertas publicaciones. Lo ideal es que el libro ojalá tenga lo que se llama un ISBN. En libros no es ISSN, sino un ISBN. Entonces, en el ISBN también nos dice que es un libro que tiene una cierta indexación y entonces ahí nos da un poquito más de seguridad sobre el libro. Porque también hay editoriales que cobran por publicaciones, le mandan a unos correos para ver si uno paga para uno publicar en un libro. Y o sea, eso se le llama, eso tiene un nombre ahorita. Ay, después le digo canibalismo de publicaciones, algo así le han llamado, porque es eso, ellos cobran por publicar, pero esos son como los datos más relevantes que pueden tomar en cuenta para definir si una fuente les es válida o no, para ahí tomar información y alimentar el marco teórico. Mónica. Profe, yo, por ejemplo, tengo algunas citas que de hecho tenía esta consulta de reportes que hace la empresa específicamente. Ok, vamos a ver, el tema interno de la empresa son datos que yo te aconsejo más usar en temas como problema, en temas como análisis de datos, más que en la parte del marco teórico. Porque en el Ujú. ¿Y marco, cómo se citan en estas otras partes? informes internos, ahí lo que puedes buscar en el APA es cita Y el año, digamos. exactamente el año. E igual es un autor corporativo, porque normalmente los informes, aunque Se los pone hacen entonces el nombre de la empresa. Dos Pinos, exactamente, porque normalmente Ajá. esos informes no es que ponen directamente el autor de la persona, muy rara vez. Por ejemplo, los estudios que hacen a nivel de ciertas organizaciones, yo no sé si ustedes lo han visto, dice INEC directamente, no dice el nombre Ujú. de la persona, sale el nombre del instituto. Entonces, eso es lo Y que, por ejemplo, cuando viene como en la página de ellos, que es algo como que está siempre en consulta o así, y es- no tiene fecha, entonces no ¿verdad? se pone sin Entonces fecha, pone igual. ese punto Ajá, F ok, punto, listo. sin fecha. Ujú. Ok, listo, ¿Estamos? gracias. Con gusto. ¿Alguien más con alguna consulta en ese tema? Sí les dije, bueno, pregunta, ¿alguna de las cosas que les dije nuevas para ustedes? Profe, para mí todo, yo primera vez que veo un marco teórico.
¿En serio? Sí, señor. Bueno, Nunca, bueno, no, con lo que yo la he estudiado, respuesta, no sé si, no es que te digo, la respuesta tuya me sirve mucho porque es uno de los puntos que yo siempre hablo con Milton. cuál. Y que a mí no me deberían llegar ustedes sin haber hecho un marco teórico en algunos de los benditos cursos anteriores. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Bueno, y tal vez no sé si lo hayamos hecho, pero no con tanta formalidad, la No, no, verdad. con tanta formalidad La- no, pero sí una investigación teórica, llevarlos a bases de datos suscritas, explicarles algunos temas de búsqueda de información, porque son temas que yo siempre, detrás de bambalinas, yo me paso a veces quejando de ciertas cosas. Profe, Y un- entonces sí corrijo la observación, porque sí tuvimos que investigar ok, y en algunas oportunidades hacer extractos textuales de alguna literatura, ok. pero porque estábamos desarrollando digamos, el respaldo teórico de un trabajo, pero marco teórico con esta formalidad no. Ok, ok, no, estamos de acuerdo. Tal vez con la formalidad no, pero a mí lo que sí me interesa y que son cosas que le he pedido a Milton es que incorporen en los otros cursos, pedirle a los profesores que les muestre la base de datos suscritas, que les expliquen un poco citaciones de APA o cosas así, por lo menos en elementos básicos, porque a este punto, aunque es un tema de formato, obviamente les consume tiempo después. Entonces, Ujú, eso es parte de lo que yo creo que si no, después vamos a tener que, parte de las charlas que quiero hacer antes. Ese es otro plan que tengo, que es iniciar con charlas. Ya empezamos con el material, por lo menos, pero esa charla, como la que ustedes recibieron, no así, sino empezar un año antes, dando charlas más formales en temas puntuales, para irlos llevando en un proceso a todas las generaciones. Pero bueno, eso sí, eso sigo todavía en la lucha de todos los días. A ver si acaso algún día me escucha. ujú. Daisy, Profe, como comentario a eso, yo concuerdo con usted. Siento que, bueno, yo sí conozco las estructuras porque no salí hace tanto de la U y a mí sí, por la carrera sí tenía que hacer bastantes proyectos. Entonces, al menos las estructuras sí las conozco, pero digamos, gracias, me en acabo los de cursos. sentir viejo con lo que acabas de decir, pero está bien. No, perdón. No, pero nos piden, o sea, muy por encima y no revisan así, sinceramente, temas de APA. Entonces, creo que uno, ni de referencias, uno a veces como que se vaguea así, sinceramente, con esos detallillos, digamos, porque a veces, bueno, a mí me pasaba que a veces los proyectos, nada más me llega la nota, por ejemplo. Bueno, ese es el punto. Bueno, Entonces, el punto es yo que creo ahí vamos que, con puntos de mejora. Si en algún momento eso, porque a ustedes le pasan una evaluación de la carrera, ojalá que puedan poner algunos de esos temas para que a futuro, a ver si ya me dan pelota, porque eso sí es lo que quiero. Porque yo no quiero que esto se vuelva un tema nuevo para ustedes cuando llegan al curso. Ese es el punto. Porque yo sé lo que consume tiempo. O sea, aquí estamos hablando de un formalismo que hasta cierto punto, obviamente les genera un estrés cuando yo comienzo a explicar esto, como la pregunta que me hizo que me hiciste, el tema de cuándo saber que una revista es sí o no. O sea, son cosas que a nivel de una maestría, lo que uno no quisiera es quitar tiempo de esos temas, sino como que ya fueran conocidos para que ustedes sean más libre lo que tienen que hacer a nivel de la maestría. Pero bueno, nada más era el punto, digamos, aparte para más o menos tener para tener todavía más base de lo que he venido luchando desde hace como medio año. Pero bueno, seguimos avanzando. Entonces, marco teórico, ya tenemos claridad de que no es glosario, es un desarrollo de teoría. Otro tema que ustedes también preguntaron y que estaban preguntando con esto de la revista y demás, es tener el cuidado que no se vuelva solo copias textuales. No puede ser un marco teórico solo copias textuales tampoco, aunque la referencia. Que, digamos, eso también responde un poco al tema tuyo, Adrián. En lo que me preguntaste, puedes ver las Sí, señor. tesis, pero, digamos, no transferirlas directamente. O sea, uno la puede leer. Ujú, Si yo la leo y del todo no transfiero, pero ni parafraseo ni nada, sino que simplemente lo tomo como base y otra es la fuente que sí uso como base para hacer referencias, lo que realmente aparece en referencias es lo que yo referencia dentro del documento, no es lo que lea y que nada más lo ujú, vi para ujú, tomar ideas. ujú, ¿Ves? ujú. Sí, sí, Es eso. esa era la duda y quedó bien claro, profe. Ok. Entonces, y el marco teórico tenemos que cuidar que no sean copias textuales tampoco. Yo creo que ya les había contado en algún momento lo que me pasó con un estudiante en la UNED. Entrego un trabajo de 10 páginas, donde 3 páginas es una fuente, 3 otra y 4 la otra. Y quería que aún así, porque como él había puesto comillas, o sea, es que, vean, yo me acuerdo de ese caso y cada vez que lo cuento igual, lo repito como 2 o 3 veces porque es que me pareció tan gracioso que todavía reclamara la nota.
que le había puesto el tutor porque yo soy como el segundo nivel, yo soy el encargado de cátedra, entonces si no queda contento con la nota, viene después la apelación al profesor y como el profesor le contesta que no, entonces me sube a mí, que yo soy como el encargado de los cursos. Pero me hizo tanta gracia porque él reclamaba que había citado correctamente. O sea, había citado donde abrió comillas en la página 1 y cerraba comillas en la página 3, hacía descaradamente. Y literalmente ustedes buscaban eso y lo encontraban así en internet, la primera búsqueda del primer sitio que encontró. Entonces, a uno le hace gracia porque realmente es un tema también de rúbricas, obviamente, ¿verdad? Rúbricas bien hechas para poder evaluar. Y él reclamaba que es que en la rúbrica no mencionaba eso cuando sí estaba claro, pero bueno, el punto y lo que hace gracia es que eso, aunque esté citado, eso se convierte en un tema de plagio, realmente, porque no hay una construcción, o sea, no hay una construcción teórica por parte del estudiante. Lo que hizo fue un copy-paste, por más que esté referenciado. Ahora, otra cosa importante del marco teórico es que el marco teórico tiene que tener una línea de redacción, o sea, tiene que tener un sentido, no son ideas sueltas que uno vaya poniendo. Por eso es que marco teórico no es hacer el diccionario, no es un glosario de términos, no es nada de eso para que lo tengamos bastante claro. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Que haya un desarrollo de elementos que van siendo explicativos con respecto a propiamente al tema que ustedes quieren enfocarse. Deme un momentito, voy a dejar de compartir para buscarles un ejemplo de algo que va avanzado, no está terminado, pero Profe, ¿le puedo hacer un comentario? claro que sí. Sí, básicamente es entonces, o sea, usted está hablando que tenemos que hacer entre 20 y 25 páginas, o sea, de entrelazando ciertas referencias textuales, pero digamos Construyendo el ideas, grueso de la, construyendo como perdón, ideas, construyendo ideas. ajá, Ajá. o sea, ¿Dónde es que está este? No lo bajé. Mira, sí soy. Deme un momentito para buscar el documento y mostrarle. O sea, es enlazando, pero construyendo realmente conceptos que asocien todas las teorías. Por eso quiero mostrarles un ejemplo de uno que un muchacho ya mandó que iba avanzado. Ahí es que lo estoy buscando en otro correo. Ustedes comprenderán cuando uno tiene como... Ujú. Ok, vean. Por ejemplo, este caso. Ahí lo llevamos avanzado. Falta poquito, pero vean. Vamos aquí los títulos primero, que esto es lo que realmente se les pide a ustedes a nivel del curso. Al nivel del curso, a ustedes se les pide esto. Por ejemplo, este estudiante está trabajando proyectos como una sección, definición, con proyectos de construcción civil y ciclo de vida del proyecto. Después habla de gestión de proyectos, incluye definición, enfoques, gestión de proyectos de construcción y el modelo de idoneidad. Después habla de buenas prácticas e incluye una pequeña definición y después marcos de trabajo y marcos de trabajo predictivos. Ven, entonces, digamos que esta persona y este estudiante hasta el momento llegó hasta la sección 2.2 más o menos desarrollado. Entonces, por ejemplo, aquí escribí una definición que yo le pedí que después ampliáramos un poco, pero también hay que considerar que, por ejemplo, él inicia aquí ya en la página 30 y hasta donde lleva avanzado acá, estamos más o menos hablando de la página, porque aquí faltan unas cosillas de la página 44. Aquí ya lleva 14 páginas. Se los voy a pasar así para que ustedes vayan viendo cómo se ve, cómo se va viendo el marco teórico. Ven, entonces vean que hay una construcción, introducción de figuras. Aquí tengo que marcarle este tema de que me dejó dos títulos pegados, falta una introducción. Esto es como una introducción muy pequeña que después le voy a decir que esto realmente yo no lo veo como tema tipo nivel 3, sino que ahí se lo valoré, que esto realmente es una introducción a la sección que se puede quedar con estas dos nada más. Entonces viene, por ejemplo, aquí una explicación de que hay enfoques que pueden ser predictivos, ¿sabes? Le hace los mismos enfoques de cualquier tipo de proyecto, incluye algunas imágenes, entonces entre imágenes y eso vean que ya lleva 14 páginas.
La sección 2.3 igual, yo en parte de los comentarios que le dije que esto no puede quedar así, hay que desarrollar un poquito mejor esa teoría, pero como verán, es un desarrollo realmente de teoría, que va explicando diferentes cosas. Por ejemplo, aquí habla un poco del PMBOK, da una noción general de lo que el PMBOK tiene. Esta figura habla también que se relaciona un poco con el ISO 21500, luego habla de la norma 21500 en términos generales, porque en este momento, por ejemplo, un marco teórico no sabemos cuál va a usar. Entonces, en términos generales, se hace tal vez una introducción pequeña para que él vaya nutriendo y aprendiendo que hay más marcos. Cuando llegue el momento de definir cuál es el que va a usar, tal vez como base, porque tal vez no sea una combinación, sino uno específico, se devuelve al marco teórico, porque esa es otra cosa que puede pasar, y entonces el marco teórico eliminamos algunos que no se ocuparon del todo, que están haciendo bulla, y especificamos más sobre los que realmente vamos a ocupar, que por eso yo le dije aquí, falta todavía ordenar esta parte. Eso es más o menos un marco teórico, realmente es una construcción. ¿Qué es lo que se les pide a ustedes en este curso? Esto, una estructura que muestre que hay un sentido entre las diferentes partes. En el caso de la parte de proyectos de construcción civil, como le llamó él, están directamente en esta primera parte, no lo hizo como una sección específica. Puede ser una manera. Otro ejemplo que ya les muestro. eh, ok, voy a buscar el de este otro muchacho. Otro ejemplo. Bueno, este no me acuerdo porque este había quedado algunas cosas pendientes, pero luego yo creo que ya lo terminó. Ok, ven, por ejemplo, este otro que ya comparto, a nivel de títulos, la primera parte de gestión de proyectos y sus elementos, habla de proyectos, priorización, ciclo de vida, equipos, o sea, términos generales que incluye la gestión de proyectos. Vean que gestión de proyectos no es un marco como tal. La gestión de proyectos son elementos que constituyen los factores ambientales que rodean la gestión de proyectos. Los marcos como tal son un elemento teórico de estudio que son prácticas que el mercado ha aceptado, pero no es lo que se llama gestión de proyectos. O sea, confundir y decir, por ejemplo, que el PMI es gestión de proyectos, eso es un error. El PMBOK como tal es un cuerpo de conocimiento, pero no es gestión de proyectos como un todo. Entonces, eso hay que entenderlo de esa manera. Aquí metió el marco de buenas prácticas, lo metió como enfoques ágiles y predictivos, y aquí, como el tema de ella era soluciones personalizadas también, entonces habla un poco los entornos cambiantes, estas soluciones y la innovación como modelo. Le puso como tal estos títulos. En términos generales, lo que hace explicar es todos aquellos fundamentos que trabajan sobre lo que son soluciones personalizadas. Por ejemplo, ven, déjenme ver si les muestro otro. Estoy recordándome el nombre de la persona. Déjenme ver en... Ah, bueno, lecturas. Yo tengo una carpeta también de lecturas. Entonces voy a mostrarle uno de proyectos de lecturas. De los que he hecho de lecturas. Ta, ta, tan. Bueno, este era bastante bueno también. Este sí no fue hecho conmigo, pero tiene una buena estructura. Vean este, por ejemplo, este era sobre formulación de proyectos. Entonces, tiene una sección de proyectos, tipos de proyectos de inversión, proyectos de carácter social y sus principales características, factores ambientales. Vea que cuando habla del tema de proyectos es generalidades. No es enfocado en un marco de referencia, y más en este caso que estamos tratando de hablar de proyectos sobre el tema de interés social o proyectos de carácter social. Hablo del marco normativo porque era un tipo de proyectos que requieren de cooperantes, hay toda una normativa, y habló del tema de formulación propiamente de proyectos y lo incluyó como un punto, y las buenas prácticas en formulación lo incluye como un punto de formulación. Entonces, si uno ve esto, hay un sentido lógico porque me muestra los proyectos, me muestra lo que tiene que ver el marco legal hacia esos proyectos como tal, y después ya muestra los elementos de formulación que es la base propiamente de su trabajo, porque era proponer una guía metodológica para la formulación de proyectos. Entonces, vean cómo viene como de un aspecto general para ir aterrizando elementos específicos. Tal vez, Adrián, eso es lo que se refiere cuando habla de un discurso, porque entonces todas las partes van llevando como a la siguiente y no son como frases sueltas, como tal.
Entonces, si uno se viene acá, puede ver que, por ejemplo, incluye sí referencias como acá, como esto otro, que ahí incluye, por ejemplo, algunas definiciones, pero para luego centrarse no solo en las definiciones, sino en desarrollarme teoría, algo que alguien puede leer y entonces se queda con la idea básica de lo que debería entender para el proyecto. ¿Ves? Ujú. Entonces, vea que sí hay que buscar, digamos, fuentes de varios lugares, pero esto es lo que uno busca con un marco teórico, realmente. No que pongan solo definiciones, sino pensando como que están escribiéndole un Ujú. libro a alguien. Sí, claro, un libro de 25 páginas, claro. Sí. Ve, por ejemplo, este Es un tema, ensayo, profe, eso es un ensayo mínimo. ¿Ah? por eso les digo, el documento es largo. Este empieza en la página 16, aquí está marcado, y este finaliza en la página, bueno, este es más cortito, y aún así se entendió. Este es 26, como 10 páginas, y se entendió. Yo les digo 15 o 20, pero depende de cada uno, al final de Ah, cuentas. bueno, perfecto. Sí, sí, Si la cosa los, es que, si lo que saben quede bien redactar, claro. ¿verdad? Ajá, Exacto. ajá, Si no ajá. lo saben redactar, pueden escribir 50 páginas que no se entiende nada. Yo he devuelto trabajos de 50 páginas, porque también, ¿de qué sirve 50 páginas? Por eso, Mm, profe, pero entonces para eso es importantísimo. O sea, para mí es importantísimo lo que está diciendo en el sentido de que usted tiene un rango, digamos, ¿verdad? Ajá, exacto. De 20 a 25, pero uno dice, caramba, si yo mi problema o el marco teórico de mi problema lo puedo definir o explicar bien, desarrollar, apoyar, etcétera, justificar, no sé qué más decir, Sí, sí, en menos páginas, sí, usted lo entiende y se acabó. O sea, exacto. Es que no hay regla. Por eso les digo, es que no hay una sí, regla. Vean que este ok. documento son de 215 páginas. Lo importante es que este documento, si yo me voy al capítulo 4, que inicia aquí en la página 46, el capítulo 4 viene a terminar prácticamente en la página 66, tiene 20 páginas de análisis, y si nos vamos a la parte de solución, que aquí va explicando, la solución inicia en la página 67 y la solución viene a terminar prácticamente en la página 147. Entonces, ¿qué fue lo que más detalló? La solución. Ok, qué interesante, porque tiene más de 200 páginas, pero su marco teórico fue de 10. O 10. sea, Y se fue del entendió. 5, del 5%. Ajá, y se entendió. Exactamente, pero se Ujú, entendió. O sea, la sí. regla de lo que yo busqué y lo que encontré en ese libro decía un 10%. Nosotros como maestría no tenemos regla. Yo calculo más o menos Ujú, 20, 25 páginas. Cada ujú, uno tendrá su forma de escribir. Al final, lo que ujú, importa es que cuando entregan el documento, el que lo lea lo pueda entender. ujú, Entonces, eso queda mucho en el estilo de redacción de ustedes. Ven, y vea ujú, que, por ejemplo, aquí ya hay otros elementos como los apéndices, que ya es, digamos, herramientas que utilizó y anexos también sobre resultados y demás. Pero vea que la solución es la que en este caso abarca mayor parte. Por eso les decía, se habla de un 10% como una regla que se encontró en un libro, que no es ninguna regla en ningún lugar, pero eso fue lo que proponía ese autor, que tal vez yo se lo traslado a ustedes para que tengan una idea, pero también cuál es la idea mía, para que no se pongan a escribir 100 páginas. Porque es que, ¿qué sí, es lo que claro. pasa? Si vamos al otro extremo, ustedes creen que si queda muy poco, entonces van a tener nervios y estará completo. ¿Y será que me va a pedir más? Y entonces en ese nerviosismo comienzan a meter, a meter, a meter. Y Ujú, entonces yo por lo menos encontré esa regla del 10% que dije yo, bueno, por lo menos es válida en el sentido de buscar que sinteticen ideas. ujú. Porque si vamos al otro extremo y yo les digo, no, tiene que ser de 10 páginas, alguien me dice, profe, puede ser de 5. Profe, La ahí es donde pata de yo la también tengo que tener mucho cuidado, porque yo a veces siento que yo siempre estoy con la inseguridad de, uy, no, seguro puse muy poco y llega un punto donde ya, o sea, puse textos larguísimos, entonces tengo que Ajá. ahí ver cómo hago para poder compactar la información. El proceso del TFG también les enseña a tener seguridad en lo que están haciendo. Eso lo vas a aprender porque aquí es un tema de toma de decisiones. Hay un momento, por ejemplo, es como cuando yo les digo, cuando ustedes me entregan a mí el problema, léanlo, léanlo ustedes mismos, denle una lectura, o sea, termínenlo de escribir. Me voy, me tomo un café, me pongo a hablar, mi esposo, mi esposa, mi pareja, los hijos, no sé, me distraigo un poco. Dentro de un rato vengo, pongo la computadora y me siento a leerlo. Cuando ustedes vuelven a leer, se empiezan a dar cuenta de cosas que escribieron en su momento porque ya la mente está más libre de lo que vieron.
y es un tema de toma de decisiones. Llega un punto donde uno, cuando, como por ejemplo, lee un problema, se da cuenta que ya empezó a repetir ideas. Cuando yo escribo un marco teórico, llega un punto también donde comienzo a darme cuenta que tal vez estoy metiendo otra vez información que ya metí. Entonces, hay que tener mucha seguridad en lo que uno está escribiendo. Lo importante aquí, que era lo que más adelante también les menciono, es esto, y voy a adelantarme un poquito. Cuando uno elabora un marco teórico, uno tiene primero que planearlo. Planear qué es esto que estamos haciendo, la estructura de títulos. Ya tengo las temáticas, porque si ven ustedes en términos generales, lo que estamos viendo en estos ejemplos es que aquí estamos teniendo algunos títulos. Estamos viendo el Word, ¿verdad? Pero cada título en realidad es una temática. Una temática que a su vez puede ser, de cierta manera, que no sé si en este caso quedó, puede estar también un poco relacionado hacia las categorías. Vean que en este caso las categorías tenía una de formulación, que la pasé aquí primero, aquí está formulación, y a su vez hay otra categoría que se llama marco legal, porque este proyecto ocupaba un estudio del marco legal. Entonces vean que la estructura del marco teórico también, de cierta manera, que era lo que preguntaba Tracy, incorpora los elementos que estoy viendo también dentro de las categorías. ¿Ven dónde va el alineamiento? Imagínense que este marco teórico no trajera nada de formulación y el tema de formulación. Y más bien se pone a hablar del PMBOK ahí. Entonces, háganse ya en la posición mía. ¿Qué hago yo hablando del PMBOK en el marco teórico si el proyecto no tiene nada que ver con esos temas de gestión, sino es en el campo de formulación? Claro, puedo hablar algo del PMBOK, usarlo como referencia en cuando él habla de cómo formular proyectos, pero es una referencia porque no es un marco de buenas prácticas para formulación del PMBOK. Entonces, eso también tiene que tener un cierto alineamiento. Entonces, vean, por ejemplo, que también parte de cómo estructurar el marco teórico viene pensado en esto, en las categorías. Y ahí es donde viene el otro tema, que era primero el huevo o la gallina. ¿Se acuerdan? Pero yo les decía, bueno, no hay un tal huevo o la gallina. Inicialmente, nosotros estamos planteando categorías del tipo deductivo, a partir de lo que ustedes conocen. Con el estudio que hacemos de literatura, puede ser que estas categorías habrá que incluirle algo más, porque esas categorías también, a partir del estudio de la teoría, yo veré si hay que agregar otros elementos, pero entonces ahí es donde categorías y marco teórico comienzan a nutrirse el uno al otro, bajo el paraguas que tenemos de los objetivos, porque los objetivos nos están dando los entregables. Entonces, aquí ya uno comienza a ver que estudiando la literatura puede ser que ocupe o comience a eliminar categorías y por el otro lado, por las categorías también comienzo a alimentar al marco teórico lo que yo requiero. Entonces, en el modelo que hicimos ya pusimos algunas categorías. Eso me puede servir en una primera definición del marco teórico. Definido el marco teórico, entonces yo comienzo a buscar literatura y la literatura me va a permitir después valorar si puede ser que ocupe algunas categorías adicionales. ¿Ven? Eso es lo interesante en esta fórmula, en esta forma de trabajar. Claro, todo lo que yo hablo, ustedes deben estar diciendo de la manera utópica y con mucho tiempo, sí, está bien, hasta cierto punto, pero traten de ubicarlo dentro de la labor que ustedes van a hacer. Por eso es que lo primero que se recomienda en la revisión de literatura es planearla. Planear es por lo menos tener una idea de lo que se supone vamos a trabajar a nivel de teoría. O sea, ya ustedes comienzan a planificar. Estas herramientas que uno puede usar para planificar van desde, por ejemplo, hacerse un cuadro de seguimiento de fuentes, ficha, que después le va a servir para la parte de fuentes de información de lo que van buscando y hacer algunos resúmenes, porque tal vez esto queda un poco de la vieja escuela. Yo llamo la vieja escuela porque tal vez algunos de ustedes nunca tuvieron que ir a una biblioteca física. Los que sí fuimos a una biblioteca física sabíamos que, por ejemplo, yo llegaba a la Luis Demetrio Tinoco, ahí en la UCR, y lo que tenía de tiempo era lo que me prestaban el libro, porque había libros que no prestaban para la casa. Entonces había que leerse el libro en 2, 3 horas, buscar los temas importantes y comenzar a sacar apuntes, porque en esa época tampoco teníamos computadora portátil para andar. Era con un cuaderno de apuntes y sacar la ficha de la mayor parte de información para luego uno poder construir, porque en ese tiempo tener una portátil, mentira, tal vez a lo mucho en la casa una PC,
porque yo todavía soy del inicio del 2000. Entonces, como que las portátiles no eran de ese tiempo. Entonces, ya ahí uno era en una PC, llegaba a la casa y a transcribir. Yo todavía soy del tiempo de la escuela que usaba máquinas de escribir, y si no a mano. Entonces, ese ejercicio de hacer fichas y análisis era el método de investigación anterior. Lo que pasa es que lo hemos olvidado con Internet, porque el Internet, como lo tenemos al día, más bien la técnica tenemos que variarla, pero para crear como un fichero de archivos de investigación, como con una pequeña, aunque sea Excelito, que nos lleve un control de la información de artículos que ya más o menos tenemos, con por lo menos el tipología de estudio que tiene el artículo o sobre la temática que trabaja, porque eso le facilita el estudio. Esa técnica es una técnica que se llama, y la tengo aquí más adelante, no sé si la tenía acá, esto, se llama el método Prisma. Ese método lo que hace es que uno haga una búsqueda, y voy a aprovechar aquí para darles algunos tips, es que, por ejemplo, si yo me voy como a Google Académico, estas palabras que yo coloco aquí, yo debería tener primero un listado de palabras claves para buscar. Por ejemplo, empezamos con conceptos de una sola palabra. Ejemplo, capacidades, proyectos, gestión. Uno hace primero un listado como de 10 palabras claves. Con ese listado, uno puede hacer una búsqueda general, pero sabemos que si usamos una sola palabra, nos va a salir N cantidad de cosas que no es lo que andamos buscando. Entonces, lo que uno hace de una vez es esas 10 palabras, combinarlas como en combinaciones, como capacidades organizacionales, proyectos. Se pueden utilizar algunos elementos de búsqueda o operadores, como por ejemplo, creo que era el AND que uno usaba, o creo que hay otro que es como comillas, o por ejemplo, si uno busca, creo que con asterisco, aquí uno tiene que buscar en cada buscador, como esos operadores, todos estos traen como algunas indicaciones, que le permita a uno buscar información un poco más específico, o tienen métodos de búsqueda avanzada. Esos son los operadores. Algunos usan AND, otros usan OR, otros usan, bueno, comandos booleanos, otros utilizan asteriscos para cuando hay búsquedas de todo, o uno también puede utilizar comillas para especificar qué es específicamente eso. Hay que buscar en cada buscador. Y entonces comenzar a tener una búsqueda de fuentes. Ahora, ahí va el primer consejo. Les van a salir 300.000 cosas. Lo primero que uno tiene que revisar y leer es el título que aparece aquí. Si ese título me suena, para descartar rápidamente ese documento, sobre todo si es como temas como esto que corresponde a una revista, es abrirlo, ojalá que este caso me abra, porque no sé por qué me ha estado fallando la apertura de otras páginas, y en el caso de artículos, leer el resumen o el abstract. Un resumen o un abstract de un artículo es de apenas tal vez 200 palabras. Esto es el resumen de este artículo. Si lo que está ahí me hace sentido, entonces voy a mi Excelito que yo estaba armando con las fuentes, o sea, esta herramientita es como este Excelito, apunto el link, apunto el nombre, los elementos, digamos, prioritarios para APA, autores y cosas así, y el tema. Si lo puedo descargar, lo descargo y lo guardo, o sea, muy ordenadamente en una carpeta, ya sea con el nombre del artículo o alguna manera que, o puede ser que yo le crea como un identificador y le pongo aquí, en vez de fecha, le pongo identificador M01 y guardo el archivo como M01. Y entonces, cuando yo ya hago mi primer barrido de donde saco, no sé, 50, 60, 70 artículos, que eso es una revisión rápida de fuentes, entonces ya me tomo el tiempo para revisar esos 70 artículos. ¿Qué es lo segundo que se revisa en un artículo de revista? Y ahorita te doy la palabra, Valeria, para más o menos no perder la idea. Después del resumen, uno tiene que revisar el método que usaron y principales resultados. Si ese método y esos resultados me hacen sentido para lo que es mi proyecto, paso el segundo filtro. Porque entonces ahí significa que voy a tener información de valor. Hasta la parte después ya teórica es como lo que queda de tercero. Entonces, ya pasó el segundo filtro, me voy al Excel y lo mantengo. Si lo que yo leí ahí no me sirvió,
lo eliminé y lo saco del Excel, porque no me va a servir. La idea es que si uno empieza tal vez con unas 70, 80 fuentes, de ahí más o menos le pueden ir quedando unas 15 fuentes, 20 fuentes, que yo creo que ya con ese es un buen número para trabajar, asociado a fuentes que no necesariamente tenemos que hacer esta inspección. Porque, por ejemplo, si alguien obviamente está trabajando métodos de gestión de proyectos y los proyectos son predictivos, ya es por ende razón y por haber estado en una maestría fijo van a usar el PEMBO. Eso no hay ningún problema. O sea, ya ese tipo de documentos sabemos que es fijo. Pero si de artículos sacamos unos 20 o 25 que nos ayuden adicionalmente, esa es una manera de hacer la planificación de las fuentes de información y no hacer lo que me imagino que tal vez hace más de uno de ustedes es, mientras voy escribiendo, voy viendo qué ocupo y me meto entonces a ver qué encuentro. Es un poco más ineficiente el tema. Puede tener el mismo resultado. Al final de cuentas, la suma de los factores no altera el producto, o el orden de los factores no altera el producto. Puede ser que le funcione. Este es un método ordenado, planificado. Toma su tiempo, pero el tiempo está en la planificación, no en la ejecución. Porque ya cuando uno ejecuta ya más o menos sabe de qué trata la información y lo puede ir hasta ubicando por temática, que eso es algo importantísimo. Entonces, eso es lo que quería más o menos no cortar la idea que le he dicho a Valeria, que tenía la mano arriba, para más o menos explicarle ese proceso de búsqueda de información. Esa es la parte de búsqueda. Entonces, ahí ya tengo información. Faltan unos pasos adicionales, pero voy a darle la palabra a Valeria. Valeria. Profe, es que tengo una duda, es la siguiente, ¿se Ujú. tiene que utilizar la tabla que está diciendo sí o sí? No, la tabla es una O herramienta no para es... vos. Ok, profe, Ujú. yo soy de esa parte ineficiente, pero vieras que a mí siempre me ayuda mucho porque si tuve que hacer me acuerdo cuando hice mi licenciatura, ¿verdad? Ujú. Y así era como yo lo iba trabajando. Un tip que no sé si podrá ayudarle también a mis compañeros es que cuando yo ingreso al artículo, como el artículo a veces pueden ser de 10 páginas, a veces a 35 páginas, lo que yo hago es poner también en la lupa las palabras claves. Sí. Entonces, eso me permite a mí ir directamente al texto que en sí, por ejemplo, me hable de lo que es capacidad organizacional, por ejemplo. Eso Entonces, se llama, eso es eso algo es una como que yo... técnica que se llama tipo de codificación de datos, que eso es que, por ejemplo, vos buscas tu palabra clave y si aparece muy repetida en el documento significa que tiene mucha relación. Si aparece en el documento solo una vez, entonces ya vos te quedas pensando y si solo lo menciono una vez, entonces fue como algo referencial, no porque fuera el centro del tema. Entonces con eso puedes eliminar fuentes. Más o menos es por ahí la técnica, ¿verdad? Ajá, exacto. Ujú. Y después lo que yo hago es entonces ir tomando, obviamente de una vez hago si yo sé que ese artículo lo voy a utilizar, yo lo guardo, pero también tomo textos, o sea, citas que yo sé que podrían ayudarme a mí para poder ingresarlo al marco teórico. Todas esas son Entonces, esos son técnicas como, válidas siempre y ok, cuando cada uno encuentre su estilo. O sea, lo que vos estás mencionando ok, como ok, tip, si está a bien. alguno le sirve, lo puede aplicar. El punto es que faciliten y tengan una técnica que sea eficiente, porque el problema es que, por ejemplo, yo haya puesto una idea en el marco teórico y me llevé 2 horas buscando a ver qué fuente me ayuda. Y imagínense lo que es avanzar una línea en 2 horas, ¿verdad? Uno se frustra. Entonces, por eso el tema es como ya haber tenido una lectura inicial y también lo que permite este tipo de búsqueda de fuentes de información es que ya ustedes tienen una lectura. Y hay una lectura inicial de cosas, entonces ya más o menos también pueden tener cierta idea de qué incluir. Pero toda técnica que a ustedes les facilite eficientizar lo más valioso que en este momento se llama tiempo, es válido. Lucía. Con respecto digamos, a respaldo o referencia regulatoria, Ujú. ¿cómo nos recomienda tomarlo? Porque, digamos, hay artículos muy específicos o hay una normativa que se refiere directamente al tema. Entonces, bueno, Lo que sea resumir directo al una tema. ley no tiene sentido ni No, no tiene. reglamento, ¿no?
Exacto, lo que tienes directamente al tema. Por ejemplo, el caso tuyo, yo sé que hay una serie de relaciones entre diferentes leyes, pero hay una muy específica. Entonces, comenzar por esa específica y luego tal vez hacer mención de los artículos específicos en otras leyes, pero también de la ley específica no es copiarla ni ponerla, realmente hacer una sinopsis, digamos, de la ley como tal y tal vez mencionar los artículos más específicos desde los cuales sobre todo más que en el caso tuyo, es para justificar por qué la empresa decidió tomar la decisión de hacer ese proyecto, ¿verdad? De acuerdo, entonces Ujú, sí, una sinopsis de la ley. Ok, gracias. exactamente. Ok, entonces, eso es lo que se trabaja a nivel del marco teórico. Ven, entonces uno tiene que planear. La planeación incluye la estructura e incluye ya, la búsqueda de información. Ahora después de que tenemos eso, venía la parte de organizar, que es como, por ejemplo, lo del Excelito, comenzar a organizar por temática, darles una codificación a las fuentes y demás, y comenzar a organizar también las ideas. ¿Qué es lo que pasa? Pusimos los títulos. Mi consejo es que una vez después de puestos los títulos, comiencen a establecer las ideas que quieren trabajar en cada subtema, las ideas principales, porque eso ya me va a marcar una pauta de lo que quiero redactar. Eso es una técnica también para redactar. Es que aquí ya pasamos a la parte de redacción. Lo primero, método estructurado de búsqueda. Lo segundo, ahora sí, ¿cómo redactar? Bueno, la redacción inicia primero por ir organizando esas ideas y puede ser que a partir de la estructura de títulos comencemos a, ¿cómo se llama? Por la estructura de títulos comencemos a ordenar también ideas principales por cada uno de estos títulos. Y después hay que escribir. Ya uno escribe, pero como tiene una orden de ideas, ya más o menos tiene un guión escrito o más o menos establecido, se revisa, que eso significa leerlo, no es terminado, lo envío, no. Lo termino, me tomo el tiempo que les dije, libero la mente, vuelvo otra vez sobre la lectura, reviso si hay algún elemento a mejorar y se edita y se vuelve a escribir. Ese proceso, por lo general, puede ser unas 2 o 3 veces, que sea un proceso en el cual yo termino de escribir, me levanto, me devuelvo, escribo, me vuelvo a levantar, me devuelvo y escribo. ¿Por qué? Porque la idea es que estén seguros de lo que redactaron y encuentren el sentido lógico. ¿Ven? Pero eso es lo que dicen las buenas prácticas sobre redacción como tal. Eh, sí, también, lo que puso Valeria, lo de los redactores también, eso estamos muy de acuerdo. Los conectores entre los párrafos, esa es otra cosa. Cuando uno redacta un párrafo, yo trato de darle una continuidad de la idea. Entonces yo no puedo redactar si no uso necesariamente frases conectoras. ¿Por qué? Porque una frase conectora lo que me permite es trazar la línea desde lo que yo vengo hablando hacia lo que sigue. Por ejemplo, cuando yo estoy terminando una sección, puede ser recomendable escribir un par de líneas en función de lo que sigue, para que el otro ya tenga una base de dónde iniciar y entonces la siguiente sección viene entonces en consecución a lo que estamos diciendo anteriormente. El problema de no redactar constantemente es que redactamos como frases sueltas y cuando redactamos como frases sueltas en un proyecto como este, en un documento como este, se echa de ver. ¿Ven? Entonces sí, lo que mencionó Valeria también es muy importante, usar frases conectoras. O sea, ¿qué es una frase conectora? Bueno, desde luego, en vista de lo anterior, a partir de, en función de, considerando lo que se tiene o a partir de este punto, son pequeñas frases que hasta en nuestro día a día nos permite generar un discurso, que es esta parte. La redacción escrita es un discurso escrito, no oral. Entonces tiene que hacer sentido. ¿Ven? Entonces, esa es la parte de marco teórico en términos generales. Lo de las fuentes primarias y secundarias, que ya les expliqué más o menos el tema, que ahorita lo vemos también, y la forma de búsqueda de información. Eso es lo que trae la presentación en general. Pero vean que hablamos de varios temas. Por eso es que el marco teórico sí se lleva un poquito más de tiempo, no tanto en sí de entender el marco teórico, sino estos otros elementos complementarios que ustedes ocupan a veces saber cómo hacer la búsqueda de datos, cómo estructurar el marco teórico, cómo comenzar a plasmar la redacción, que son elementos necesarios para este punto. Consultas, dudas, comentarios.
¿Dudas, comentarios? Profe, ahí se utiliza la sangría francesa, ¿verdad? Aquí en la bibliografía. Y no sería bibliografía, sino referencias. En el capítulo 7 es la sangría francesa. Para lo que son las referencias Ok, del capítulo 7, ahí sí va con la sangría francesa. En la parte de reacción del marco teórico seguimos con la sangría normal. ok, sí. Ujú. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Ninguna? Bueno, paro acá.